Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Muy buenos días, diácono. Buenos días, ¿cómo están todos? Muy buenos días. Espero que recuperados, bueno, nosotros los que trabajamos todo el día ayer con miércoles de ceniza, y espero que todos ustedes ya, hoy que ya se pusieron sus cenizas el día de ayer, ahora ya estén con ese ánimo de iniciar esta cuaresma, digamos, para poder llegar a encontrarnos con Cristo resucitado el día de la resurrección. Esta mañana estamos teniendo algunos problemas técnicos aquí en la parroquia, por lo cual he conectado mi computadora con mi teléfono, pero por si algo pues no funciona bien, háganoslo saber para que nosotros pues estemos pendientes de que algo no está funcionando, ¿verdad? Mis queridos hermanos, ayer pues celebrábamos el día de miércoles de ceniza, el día que marca el inicio de la cuaresma. Y este día pues vamos a compartir nuestra fe tomando café con José. ¿Verdad? Así es que aquí estamos para pues poder compartir con todos nosotros un poco acerca de nuestra fe. Ayer les hacía un reto. Ayer les hacía un reto en el cual le recordaba yo a la comunidad. En los últimos 2 años, como su coordinador de vida parroquial, les he hecho 2 desafíos. Vamos a llamar desafío en lugar de reto. En el año 2020, el desafío de cuaresma que hice fue buscar maneras de experimentar la cuaresma de una manera como jamás en la vida la habíamos experimentado. Ese desafío todavía continúa porque año con año esa cuaresma tiene que ser algo nuevo. Esa cuaresma no puede seguir siendo lo mismo de siempre. Dejé de tomar café para volver a tomarlo después de que termine la cuaresma. Dejé de tomar alcohol para volver a tomar alcohol después de la cuaresma. Dejé de hacer esto para volverlo a hacer. No. Cada cuaresma debe de ser algo nuevo que nos lleve a un verdadero cambio, a una verdadera conversión, a un verdadero arrepentimiento y un verdadero acercamiento a Cristo resucitado en el día de la Pascua. Ese fue el reto del 2020 y de nuevo, ese reto, ese desafío continúa todavía. En el 2021, el desafío que les puse, además del de la cuaresma, que ya existía, en el 2021, en la vigilia pascual, les hice un reto nuevo. Y ese reto nuevo que les hice en la vigilia pascual fue convertirnos en discípulos misioneros. Y discípulos misioneros, les explicaba yo en esa ocasión, son los discípulos que salen al mundo a proclamar el evangelio. Al final de la misa nos envían. La misa ha terminado, vayan en paz, vayan y compartan el evangelio, vayan y anuncien a todos los pueblos la buena nueva. Y los ministros, los discípulos misioneros, somos personas que tomamos tiempo para orar, para servir y para dar. Y todo el año pasado hemos estado hablando de tomar 2 horas a la semana, como mínimo, 2 horas a la semana para orar, 2 horas a la semana para servir y 2 horas a la semana para dar. Entonces ya teníamos 2 desafíos, uno encima de otro, para poder irnos transformando, para poder ir llegando. Hoy, mis queridos hermanos, viene el desafío del 2022. El nuevo desafío que yo les estoy haciendo para esta cuaresma. Y anoche les decía y les explicaba en la homilía, en esta cuaresma, mis hermanos, quiero
que todos los cristianos, que todos los bautizados, fíjese, que todos los bautizados hagamos una reflexión sobre nuestro bautismo. Y los que estamos confirmados, hagamos una reflexión también sobre nuestra confirmación. Y no se trata de recordar de cómo fue la fiesta, de quiénes fueron los invitados, de quién llegó, a dónde fue. No, fíjese. Se trata de varias cositas, algunas cosas superficiales como en qué fecha fue, quién me bautizó, qué obispo me hizo la confirmación. Esos son cosas, digamos, datos de nuestro bautismo y de nuestra confirmación. Pero la verdadera reflexión que yo quiero entusiasmarlos, animarlos, desafiarlos, que yo quiero desafiarlos para este año, mis hermanos, es que ustedes le pidan al Espíritu Santo que los ilumine para descubrir los dones y los regalos que el Espíritu Santo dejó en usted en su bautismo y en su confirmación. Porque el Espíritu Santo descendió sobre ustedes el día de su bautismo, lo mismo que hizo el día de su confirmación. Y cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, nos deja dones, nos deja regalos, nos deja cosas con las cuales nosotros podemos vivir y actuar en nuestra vida. Entonces, mis hermanos, el desafío es este: descubrir los dones que el Espíritu Santo dejó en mí durante mi bautismo y mi confirmación. Ahora, muchos dirán, diácono, pero ¿cómo hago eso? No se preocupe, que ya lo tenemos todo fríamente calculado, como decía mi querido Chespirito. Todo está fríamente calculado. Fíjese, les voy a dar un mapa. Les voy a dar un mapa de cómo ustedes pueden ayudarse a llegar a descubrir sus dones, sus regalos que el Espíritu Santo les ha dado. Entonces, el mapa que les voy a dar es la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12. Fíjese bien. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12. Es bien sencillo, es bien, no es más de una página, página y media tal vez, dependiendo del tamaño de la letra que ustedes tengan en su Biblia. Así es que, mis hermanos, busquen en su Biblia primera carta a los Corintios, capítulo 12. Ese va a ser el mapa por medio del cual nosotros vamos a ayudarnos a descubrir los dones que el Espíritu Santo dejó en nuestra vida, ¿verdad? Así es que, ¿qué les parece, mis hermanos? ¿Qué les parece ese desafío del cual les estoy haciendo en el 2022? Y que conste, el desafío es de dos partes. Ahora les estoy dando la primera parte. La segunda parte se las voy a dar el día de la vigilia pascual. En la homilía de la vigilia pascual, ahí les voy a dar el segundo desafío o la segunda parte de este desafío. ¿Qué dicen, hermanos? ¿Están dispuestos a aceptar el desafío? Parece que mis hermanos de la radio están teniendo algún problema técnico por ahí. Los estoy viendo un poco apurados. Y es que, de nuevo, aquí en la parroquia teníamos problemas técnicos, no tenemos internet y por eso tuve que conectar mi computadora a mi teléfono para poder estar con ustedes. Por eso es que no comparto ahorita lo del misal romano, porque eso me va a ocupar más la línea y pueda que ocasione un poco más de problemas. Por eso estamos así, más bien dicho, ¿verdad? Enélida, qué bueno. Enélida dice que acepta el desafío. Qué bueno, hermana. Ojalá que el Espíritu Santo la ilumine. Y de nuevo, no se nos olvide, primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12.
Fíjese que no le estoy pidiendo que lean toda la carta, aunque sería bueno leerla toda. Les estoy pidiendo que lean el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, ¿verdad? Esa sería el desafío, ese es el mapa. Elizabeth, gracias por decir que usted también acepta ese reto, ese desafío que les he hecho este día. Y ojalá que al transcurso de toda esta cuaresma, hermanos, todos vayamos descubriendo esos dones con los cuales el Espíritu Santo nos enriqueció en el día de nuestro bautismo, en el día de nuestra confirmación. Fíjese que todos los bautizados, o sea que todos los cristianos que somos bautizados, y ahí incluyo incluso a nuestros hermanos cristianos de comunidades protestantes, los incluyo en este desafío también, porque ellos también son bautizados. Ellos también, el Espíritu Santo descendió sobre ellos el día de su bautismo y los llenó de dones también. Les dejó dones en los cuales ellos pueden también tratar de descubrirlos en esta cuaresma. También ellos leen la Biblia, por lo cual estoy seguro que nuestros hermanos protestantes también estarían dispuestos a leer la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, que es donde vamos a tener nosotros ese mapa que nos va a llevar a descubrir nuestros dones. Mis hermanos de la radio ya resolvieron el problemita que tenían por ahí. ¿Ya resolvieron el problema que tenían por ahí, hermanos de la radio? No, ya lo recibimos, lo estamos oyendo muy bien. Ahorita que estaba diciendo, diácono, que en la Pascua pasada había retado a los feligreses para ¿cuántas horas de oración? Se recuerda que estuve hablando por la radio también de esto, de ser discípulos misioneros. Sí. Ese desafío conlleva tomar mínimo 2 horas a la semana para hacer oración, 2 horas a la semana para servir y 2 horas a la semana para dar. ¿Qué significa esto? Fíjese, y se las ponía yo bien facilito. 2 horas. Si usted va a misa el domingo, ahí tiene 1 hora. De manera que le queda 1 hora para 6 días. Eso significa 10 minutos al día. Si usted, hermano o hermana, todavía no tiene la oración en su vida, comience 10 minutos al día y vaya a misa. Ahí ya tiene usted las 2 horas a las cuales existe el desafío, pues, de convertirnos en discípulos misioneros. 2 horas a la semana para hacer oración. Si usted hace más de 2 horas a la semana, bendito sea Dios. No vaya a reducir, porque yo digo que solo 2 horas, no. 2 horas es para los que aún no tienen oración en su vida. Pero el que ya tiene oración en su vida y hace más de 2 horas, pues manténgala o increméntela. Luego, 2 horas a la semana para servir. Hermanos, hay tantas maneras de servir en la comunidad, en la iglesia, en organizaciones de caridad del área, ayudando a nuestros vecinos, ayudando en casa, incluso a veces en casa podemos ayudar, pero por ejemplo, hay muchas personas que viven en soledad y fíjese, pueden vivir con gente, pueden vivir con familia, pero viven en soledad. A lo mejor hay personas que nadie los escucha, a lo mejor hay personas que cuesta estar con ellos por enfermedades, por lo que sea. Allí donde nosotros podemos dar un poco de nuestro tiempo, de nuestro talento, servirle a la comunidad, servir como es para escuchar a las personas que no tienen quien los escuche, visitar a los enfermos, visitar a los ancianos, visitar a las personas que viven solas, ¿verdad? En las parroquias, tanta necesidad de ayuda, mis hermanos. Aquí en San Estanislao, todos los sábados se necesita muchísima ayuda para hacer limpieza del templo. El templo es su casa, mis hermanos. Así como usted mantiene limpia su casa, nos gustaría que nos ayuden a mantener limpia la casa de Dios, que es su casa también. También en la iglesia usted puede poner sus talentos a trabajar. Si usted sabe proclamar una lectura, si usted quiere servir como ujier para ayudar a las personas cuando van llegando a misa, buscar puestos, buscar asientos,
siempre buscando el servir a los demás. 2 horas a la semana, 2 horas a la semana es lo que pedimos que busquen para servir. Y luego 2 horas a la semana para dar. Fíjese usted, los católicos, según las estadísticas, somos no los últimos, pero los penúltimos cuando viene en las estadísticas en cómo damos ayuda financiera a las iglesias y a los ministerios de la iglesia. Estamos en segundo lugar, casi en último, o sea, segundo lugar de abajo para arriba. ¿Sabe usted que los católicos, en promedio, por lo menos aquí en San Estanislaos, de acuerdo al promedio de familias que llegan a misa todos los domingos, el promedio es $2 el domingo? $2 es lo que se contribuye. Yo sé que hay muchas personas que dan mucho más, así como hay muchas personas que no dan o dan mucho menos. Entonces, una manera bien proporcional y práctica de darle a la iglesia son 2 horas de salario. Si usted trabaja 40 horas a la semana y usted gana el salario mínimo, que son hoy día creo que son $15 la hora aquí en California, $15 la hora, 2 horas a la semana, usted dele a la iglesia $30 a la semana. Hermanos, ustedes no tienen idea de los frutos que la iglesia daría con su ayuda financiera de esa manera. Mire, todos los que contribuyen de esa manera, no habría necesidad de estar pidiendo segundas ofrendas. ¿Por qué? Porque el domingo que correspondiera a una segunda ofrenda, ese domingo, el 10% de lo que la comunidad ofrece, la iglesia lo daría como diezmo para esa segunda ofrenda. Yo les aseguro que si todos contribuimos al nivel de 2 horas a la semana, esas segundas ofrendas, esas segundas colectas recibirían mucho más dinero del que reciben ahora. Otra, por ejemplo, mis hermanos, ¿por qué creen que aquí en San Estanislaos 3 o 4 veces al año tenemos una colecta que dice para el fondo de mantenimiento? Mis hermanos, porque no alcanza la ofrenda. La ofrenda dominical no nos alcanza para cuando hay que hacer reparaciones, para cuando hay que hacer arreglos. Ya ven, por ejemplo, allá en la iglesia de La Grande, hemos tenido que arreglar el aire acondicionado. Todos esos arreglos de aire acondicionado, en total, nos van a salir casi $20,000. Hermanos, si yo lo saco todo ese dinero de lo que dan en las ofrendas de los domingos, no alcanza para pagarle a los empleados, no alcanza para pagar la luz, el gas y todo lo demás. Entonces, por eso nos vemos en la necesidad de tener que pedir segundas ofrendas para el mantenimiento de la iglesia. Pero si nosotros diéramos a nivel de 2 horas a la semana, entonces no habría que pedirles ese dinero. Otra, mis hermanos, la solicitud ministerial del obispo. Ya ven cómo todos los años estamos batallando para poder cumplir con la meta. Si todos diéramos las 2 horas, no le pediríamos a la comunidad ninguna ofrenda para el obispo. Claro que el que la quiera dar, la puede dar voluntariamente. Pero de la ofrenda que ustedes dan, de ahí se sacaría el porcentaje de toda la ofrenda de todo el año. Ahí se sacaría el porcentaje que se le da a la diócesis como la solicitud ministerial del obispo. Otra, mis hermanos, ya ven que cuando vienen ustedes que quieren bautizar a sus hijos, se pide una donación de $50, que no ha cambiado en más de 15 años. Esa donación no ha cambiado en más de 15 años. Una donación de $50. Hermanos, todos los que contribuyeran al nivel de, si todos contribuyéramos al nivel de 2 horas a la semana, no tendríamos que pedirle ninguna donación a los que vienen a recibir sacramentos. No habría donación para el bautismo, no habría que dar donación para que sus hijos sean educados para la primera comunión, la primera reconciliación, para la confirmación. No habría, mire,
no habría ni que dar donación para tener su matrimonio en la iglesia. No habría que dar donación para tener la misa de funeral. Pero ¿por qué se piden donaciones, mis hermanos, para todo eso? Porque no alcanza con lo que estamos contribuyendo. Entonces, discípulos misioneros son aquellos que dan 2 horas a la semana para orar, 2 horas a la semana para servir y 2 horas a la semana para dar. Entonces, esos son discípulos misioneros. Y ahora este año, mis hermanos, los discípulos misioneros que viven la cuaresma como nunca la han experimentado en su vida, entonces es el desafío es descubrir los dones que el Espíritu Santo les ha dado. A ver, Lucero nos dice, disculpe, me equivoqué. No es un desafío, es un reto para mí. Bueno, le podemos llamar reto, le podemos llamar desafío, ¿verdad? Las dos palabras son adecuadas. Lupita dice, o también los desafíos que... Lupita, no le entiendo su pregunta o su comentario. Sí, no. Entonces mejor, si puede, me lo vuelve a escribir para que lo podamos ver. Lili dice, amén, sí, qué bueno. Lucero dice, buenos días. Ayer no traían que anotar para que lo buscara la cita. Muchas gracias. Acepta el desafío, Lucero. Bien. Gracias, Lucero, por aceptarlo. Recuerden, la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12. Ese es el mapa que vamos a ocupar para este desafío, ¿verdad? El mapa que vamos a ocupar. Desafortunadamente la Biblia que yo tengo aquí la tengo únicamente en inglés, no porque ahorita les leyera la Biblia pues para poder leer esa carta que se puede leer en cuestión de, yo calculo que en 10 minutos a lo mucho se lee esa carta, porque no es más de una página y media, ¿verdad? Muy bien, 2 horas se me hace y se me hace muy poquito tiempo para todo el tiempo que gasta uno en otras cosas, especialmente cuando la gente es muy asidua a la televisión o también al celular. Ahora, ayer escuchaba en la Santa Misa el comentario del padre Sergio Arcila, ¿verdad? Que la oración es un diálogo con el Señor y nosotros no pasamos a veces de seguir con nuestros libritos y nos perdemos la oportunidad de hacer ese diálogo, que los libritos nos sirvan para inspirarnos a empezar a dialogar personalmente con el Señor, ¿verdad? Sin dejar, pues, algunos necesitamos libros como hermosas oraciones para inspirarnos, pero que de ahí surja una continua diálogo, ese diálogo con Dios. Así es, hermanos, la oración es una plática con Dios. La oración es platicar con Dios. En la plática hay doble, yo doy, yo hablo y escucho. Fíjese, el Señor nos dio 2 oídos, una boca. Hay que escuchar el doble de lo que hablamos. Entonces, la oración, mis hermanos, es un diálogo con Dios, una plática con Dios. Cuando estamos dando nuestros primeros pasos en la oración, entonces echamos manos de las oraciones escritas. Esas oraciones son las que nos sirven para entrar en ese diálogo. Pero eventualmente la oración esa que tenemos en la mano debe de ir quedando atrás para poder entrar en un diálogo. Muchos nunca logran pasar de las oraciones de petición y pide, dame Señor, dame Señor, dame Señor, dame Señor, te pido por esto, te pido por lo otro, te pido aquí, te pido allá, hasta mañana, Señor. Y nunca dejamos que Dios nos hable. Nunca tenemos el silencio para que Dios nos hable. La oración tiene que ir acompañada de silencio. El Papa creo que fue Papa Juan Pablo II, creo que fue el que dijo que a Jesús y a María se le encuentran en el silencio. En el silencio.
Ahí es donde los encontramos, para darles oportunidad a ellos de hablar con nosotros, de hablar para que nosotros podamos escuchar. Hermanos, mire, no vayan a creer que yo estoy en contra de este tipo de oraciones. Yo hago mi rosario todos los días, ¿verdad? Y creo que ya les compartí el por qué adopté esa tradición de hacer el rosario todos los días. No crean que lo he hecho toda mi vida. Empecé, te le voy a decir la fecha exacta en que yo comencé, fue el 9 de diciembre del 2016. Es donde yo empecé a rezar el rosario todos los días. Ese fue el día que enterramos a mi madre. Ese día que enterré a mi madre, ese día dije yo, si mi mamá hacía el rosario todos los días y ella lo hacía por mí, fíjese, ella hizo una promesa cuando yo tenía 10 años. Yo estaba muy enfermo, al borde de la muerte, y mi madre en la Basílica de Guadalupe, allá en San Salvador, mi madre le ofreció a la Virgen rezar el rosario todos los días, no solo por si yo me sanaba, fíjese lo interesante de la ofrenda que hizo ella, no solo si yo me sanaba, pero que si ya era tiempo para mí de morir, que por favor ella viniera a llevarme y me llevara ante la presencia de Jesús. Y ahí delante de la Virgen, ella le prometió hacer el rosario todos los días. Pues por esa entrega que ella tenía y su disponibilidad a dejarme morir, porque sí, estaba al borde de la muerte, a dejarme morir, cuando ella llegó al hospital ese día, ya me encontró despierto del coma donde estaba, pasé casi 2 meses en coma, ya me encontró despierto y me encontró hablando. Entonces ella nunca me dijo a mí eso, fíjese, nunca. Yo descubrí que ese rosario ella lo hacía todos los días porque mi hermana, la que sigue después de mí, me lo contó, que mi mamá le había contado por otra anécdota que ocurrió en diciembre, por cierto, más bien en noviembre del 2016, el último viaje que hice con ella a El Salvador. Tuvimos la bendición de estar en la basílica los dos, y yo tuve la bendición de estar sirviendo como diácono y dando la homilía. Entonces mi mamá le comentó a mi hermana que para ella fue como cerrar con broche de oro aquella promesa que 50 años antes o muchos años antes ella había hecho en esa basílica por mí. Ahora verme allí en la basílica sirviendo como diácono y dando la homilía al pueblo que se encontraba reunido. Entonces eso le comentó mi mamá. Por eso es que yo adopté esa tradición de rezar el rosario todos los días. Entonces, mis hermanos, yo lo rezo, claro que lo rezo y lo rezo con mucha devoción. El rosario es una oración repetitiva. Ojalá que los que rezan el rosario todos los días también tomen tiempo para el diálogo con el Señor. Para todos aquellos que hacen oraciones, sé que hay grupos, por ejemplo, que hacen una oración de 1000 Ave Marías que las tienen que rezar en cierto tiempo. Bendito Dios que hacen esas 1000 Ave Marías, pero ojalá que también tomen tiempo para ese diálogo con Dios, para dialogar con Dios, para expresarle a Él con mis propias palabras lo que mi vida está pasando, para escuchar de Él lo que Él quiere que yo haga. A Dios hay que escucharlo con atención. Dios habla, pero hay que escucharlo con el corazón, hay que escucharlo con el espíritu. Entonces, mis hermanos, por eso, este camino de la oración se comienza con 2 horas a la semana, era 10 minutos diarios y la misa, pero eso hay que ir avanzando, hay que ir caminando, hay que ir mejorando esa vida de oración, para poder estar con nuestros, para que nuestro espíritu, nuestra alma esté en comunión con el Señor. Fíjese los frutos de la oración. La oración me va a llevar a entender un poco más mis fallas y no a vivir en una constante, ¿cómo le pudiera decir? En un constante
castigo para mí mismo. Oiga, si yo no salgo del castigo para mí mismo, nunca voy a poder alcanzar la misericordia de Dios que ya me está perdonando. Dios me perdona, Dios quiere que todos nosotros seamos felices. Para eso hemos sido creados. Pero ¿qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Si usted le pregunta a diferentes personas qué es la felicidad, le van a decir varias respuestas. Por ejemplo, no, yo cuando tenga más salario voy a ser feliz. No, yo cuando logre comprar el carro de mis sueños voy a ser feliz. No, yo cuando tenga la casa de mis sueños, una más grande, voy a ser feliz. Y siempre estamos anhelando una felicidad que no llega a nosotros, que no alcanzamos todavía. Y yo les digo, mis hermanos, el dinero no da la felicidad. ¿Cuántas veces a lo largo de mi vida yo fui uno de esos que decía, cuando llegue a este nivel de salario, voy a estar en una mejor posición para darle a mi familia y ser feliz? Llegaba a ese nivel y no era suficiente. Entonces buscaba otro nivel y así llegaba, hermanos, llegué a niveles de salario en mi vida que a veces me pongo a pensar y digo yo, no era cristiano ganar tanto dinero, pero eso nunca me dio la felicidad. Nunca me dio la felicidad. La felicidad no está en las cosas materiales. A veces tenemos las cosas enfrente de nosotros y no las valoramos. A veces tenemos nuestra familia, todo el tiempo andamos. No, es que tengo 2 trabajos porque le quiero dar más a mi familia. No, es que tengo que salir a trabajar para poderle dar a mi familia. Y la familia lo que quiere es tiempo. La familia lo que quiere es paciencia. La familia lo que quiere es amor. Entonces, las cosas que tenemos enfrente no las vemos. ¿Qué es la felicidad, hermanos? ¿Qué es la felicidad? Usted póngase a pensar, cuando usted se vaya de esta vida, fíjese que me llamó la atención un video que vi ayer. Por ejemplo, les voy a poner aquí el caso de mi mamá. Mi mamá nació en 1932 y murió en el 2016. ¿Verdad, mis hermanos? Vamos a ver, déjenme, voy a quitar el background de aquí de la para que no haya estas interferencias que estoy teniendo acá. Bien. Ahora ya quité, ahora ya ven el desorden de mi oficina. Pero bien, está bien. Mira, hermano, mi mamá nació en 1932. 32. Murió en 2016. Cuando uno ve los cementerios, usted mira el cementerio y ve la fecha, el año en que nació y el año en que murió, ¿verdad? Fíjese, de aquí hay 84 años. Mi mamá vivió 84 años. ¿A dónde están esos 84 años? Esos 84 años están en esa rayita de en medio. Esa rayita de en medio, mis hermanos, es la que ustedes y yo estamos viviendo ahorita. Todos vamos a tener una fecha de caducación. Todos vamos a tener una fecha en que vamos a terminar. Todos, mis hermanos, sin excepción. Todos vamos a tener un... Es esta rayita de en medio tan pequeña, esa es nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo en esa rayita, mis hermanos? ¿Cómo estamos viviendo esa rayita? Esa rayita entre los 2 años del principio y el final es la que nos define a nosotros. Esa es la que nos da, esa es para la que fuimos creados, para ser felices. Esa rayita en medio de los 2 años, mis hermanos, ¿qué estamos haciendo con ella? ¿Qué estamos haciendo con esa rayita? Allí es donde nosotros debemos de recapacitar. Yo voy a morir, hermanos. Yo no soy eterno. Yo voy a morir algún día. No le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a la manera que voy a morir tal vez. Pero a la muerte no le tengo miedo. ¿Por qué? Porque mi Jesús ya la venció. Jesús ya venció a la muerte. Yo no le tengo miedo a la muerte. He compartido muy de cerca la muerte de mi papá, la muerte de mi mamá, la muerte de mi suegra el año pasado, que estuvimos con ella, mi esposa y yo, acompañándola en su muerte. Entonces, para mí la muerte no es el fin. Yo no es a la muerte
no le tengo miedo. Le tengo miedo a no haber vivido en felicidad esa rayita entre el año que nací y el año que morí. Ese es el miedo que yo tengo, mis hermanos, que esa rayita yo la haya desperdiciado en cosas que no valen la pena, que yo haya desperdiciado esa rayita en rencores, en vivir amargado, en ver los errores de los demás, en ver por qué los demás no hacen las cosas como yo quiero que las hagan. No, mis hermanos, no es esa. Mire, por eso ese reto precisamente, ese desafío de esta cuaresma, a descubrir los dones que el Señor me dio, es para que esa rayita, mis hermanos, para que esa rayita verdaderamente la podamos vivir en la alegría y en la felicidad para la cual hemos sido creados. Dios nos creó para ser felices, no para vivir amargados, no para vivir aislados de este mundo, no para vivir, mire, ¿qué les puedo decir, mis hermanos? Me gustaría escuchar de ustedes. A ver, ahí tengo Consuelo. Consuelo nos saluda desde Livingston. Bienvenida, Consuelo. Lupita, buenos días, que Dios lo bendiga y también a todos ustedes. Y el desafío, bendiciones para todos. El desafío, mis hermanos. Llamémosle desafío, llamémosle reto. Recuerden que ahora ya son 3 los que llevamos. 3. Vivir la cuaresma como nunca antes la hemos vivido, convertirnos en discípulos misioneros y el nuevo desafío que les di ayer, que se los hago para esta cuaresma, de meditar en su bautismo y en su confirmación para descubrir los dones que el Espíritu Santo lo dejó. Y el mapa que vamos a ocupar para descubrir esos dones, esos regalos, se encuentra en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo número 12. Ahí se encuentra y léalo, mi hermano. No toma más que 5 o 10 minutos leer esa carta, ese capítulo, ¿no? Yo no les pido que lean toda la carta, lean el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, ¿verdad? Es como una página, página y media la que toma leer esa carta, pero esa carta nos va a servir como mapa para ir descubriendo. Léala, póngase de cuaresma a leerla todos los días. Lea todos los días ese capítulo de la carta a los Corintios. Capítulo 1, versículo 12, dijo. No. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Todo el capítulo 12. ¿Verdad? No es un solo versículo ni nada. Todo el capítulo 12 de la carta de la primera carta a los Corintios. Oiga, que me hubiera gustado, pero sí, desafortunadamente la única Biblia que tengo ahorita está en inglés. No, porque voy a tener que tener una Biblia en español aquí. En español, sí, para, claro que sí. Para poderla ocupar en estos momentos, ¿verdad? Pero sí, primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, todo el capítulo 12. Todo el capítulo. Sí, qué bueno meditarlo, que también estaría bueno poco a poco empezar a aprender nosotros cómo orar con la Biblia, con los salmos y aprender la lectio divina, saborear, entender, reflexionar la palabra de Dios y de ahí mismo hacer nuestra propia oración. Ahorita que mencionó usted la lectio divina, se me prendió el foco. No crean, a veces todavía, aún ya viejo, se me prende el foco. Los martes que estamos haciendo la liturgia de las horas, y ya la hemos hecho por varios meses, a lo mejor sería buena la idea de experimentar, y tal vez hoy durante la cuaresma podemos hacer eso, dejar la liturgia de las horas por la cuaresma y hacer lectio divina, durante ese tiempo que estamos haciendo los martes a las 9 de la mañana. Lo voy a meditar, mis hermanos, lo voy a poner en oración y a lo mejor este martes que viene a las 9 de la mañana, a lo mejor le damos un toque nuevo durante la cuaresma y tal vez durante cuaresma y Pascua, no sé, pero por lo menos las 6 semanas de cuaresma
para ir haciendo un poco de lección divina, que vayamos conociendo qué es la lección divina, que es una manera de hacer oración con la Biblia, con las lecturas. La podemos hacer con la lectura del domingo anterior, ¿verdad? Para meditar sobre esa lectura, o la podemos hacer todavía mucho mejor con la lectura del Evangelio que viene el siguiente domingo, para que cuando vayamos a la misa del domingo ya vayamos impregnados de esa lectura y de qué es lo nuevo que voy a descubrir en esa lectura de ese día. Así es, y nos prepararía mejor para poner atención en las lecturas y podríamos ya ir más familiarizados con el texto, saborearlo, a lo mejor aplicarlo en nuestras vidas. Sí. También Luz Nena nos dice que es verdad que hay que reflexionar todos los días, hermanos. Mire, de barato, yo lo invito a que haga una reflexión todos los días y es antes de dormirse. Antes de dormirse, dedique usted 5 minutos, hermano. 5 minutos es todo lo que le pido. Antes de dormirse y haga esta reflexión. Señor, te doy gracias por todas estas cosas buenas que experimenté este día. Y póngale usted ahí, ¿cuáles son las cosas buenas que usted experimentó ese día? Búsquelas. A lo mejor de repente va a decir, pues la verdad que hoy no experimenté ninguna. Pero yo le aseguro que si busca, la va a encontrar. Entonces, dele gracias a Dios por lo bueno que experimentó ese día. Pídale perdón a Dios por las cosas no buenas que usted hizo ese día. Más de algo, que me enojé, que no le di paso al carro que quería entrar a la línea, que cualquier cosa, pues, que póngale. ¿Cuáles son las cosas por las que usted le pide perdón? Y luego, pídale al Señor que tenga misericordia de todas aquellas cosas que me ocurrieron a mí, que no fueron buenas, que alguien más me las hizo. Gracias por las cosas buenas, perdón por lo que yo hice de mal y misericordia para aquellos que hicieron algo mal contra mí. Póngalos en las manos de Dios y pídale al Señor que le dé una buena noche de descanso, ¿verdad? Muy bien, pues estamos llegando ya casi al final de este tiempo que hemos compartido. Sí, mis hermanos, y de nuevo este día pues no les puse, como habíamos dicho que íbamos a terminar el misal romano, pues el orden de la misa, que ya estamos en la parte final, pero debido a problemas técnicos aquí en la parroquia, ahorita en la oficina parroquial, no tenemos acceso al internet y entonces para poderme conectar con ustedes tuve que ocupar la maravillosa tecnología de los teléfonos. Mire, ahí está mi esposa, nos está acompañando. Les manda muchos saludos, mi esposa. Tuve que ocupar la tecnología del teléfono celular para poder conectar mi computadora y poder estar con ustedes. Pero al ocupar el teléfono, si ocupo el compartir la pantalla y todo lo demás, entonces ocupa más tráfico de internet y con el teléfono no me quise arriesgar de que no me fuera a funcionar, pues por eso. Primero Dios, la otra semana ya vamos a estar con todo eso y ya vamos a terminar el misal romano para el orden de la misa para poder continuar el resto de la cuaresma haciendo el mapa. Vamos, porque sí quiero que los jueves trabajemos en ese mapa, trabajemos en descubrir los dones que el Espíritu Santo nos ha regalado, ¿verdad, mis hermanos? Bueno, ¿algo más en cabina antes de retirarnos? No, yo creo que es todo y ojalá que las personas que nos siguen y escuchan el programa se unan a este reto y nos compartan sus experiencias al experimentar ese tiempo que ellos dediquen en su oración, lo que han progresado en su vida espiritual. Y recuerden que la segunda parte del desafío va a ser en la vigilia pascual. Así es que los que están en el área de San Estanislaos, lleguen a la vigilia pascual, que este año va a ser el 16 de abril, sábado 16 de abril a las 8 de la noche.
allá en la iglesia de Maize Boulevard. Allá va a ser, ahí en esa vigilia les voy a dar la segunda parte del desafío, ¿verdad? Ahí va a ser. Y también, mis hermanos, vamos a tener, creo que son 4 bautizos los que vamos a tener ese día, de adultos que se van a bautizar, y 5 que van a completar sus sacramentos de iniciación. En fin, ¿verdad? Ahí vamos en esa vigilia vamos a dar el segundo. Y los que no puedan venir a San Estanislaos, porque vaya, por ejemplo, nos escuchan de Livingston. El otro día había una persona que nos escuchaba desde El Salvador. Los que nos escuchan de fuera la van a poder ver por transmisión en vivo. No le he comunicado a la radio todavía, pero les voy a pedir el favor que transmitan en vivo esa vigilia pascual. Dura 4 horas, eso sí, ¿verdad? Dura 4 horas. Así es que es la madre de todas las misas. No hay una misa más solemne que la misa de la vigilia pascual, ¿verdad? Mis hermanos, que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muy bien, pues que Dios me lo bendiga. Que tenga gracias. Gracias por sus oraciones, gracias por su participación y nos veremos el próximo martes a las 9 de la mañana. Radio Católica, Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.